Bueno, vamos a acabar con la teórica antes de seguir con ejercicios. Bien, energía cinética rotacional. Nosotros vimos en física 1 lo que era la energía cinética, ¿no? Es aquella que tiene un cuerpo por el hecho de estar en movimiento. La ecuación de la energía cinética puede ser así o puede ser así. Medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Esta era la fórmula de la energía cinética, ¿no? Cuando hablamos de física 1 era porque un objeto se estaba moviendo de un lugar a otro. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un objeto que simplemente está rotando? Traslacionalmente no se mueve. O sea, si yo tengo este marcador y solo hago esto, está en la misma posición, digamos, en el espacio. Entonces, uno podría decir, bueno, no tiene energía cinética porque no se está moviendo de su lugar. Y es así, el marcador no se está moviendo de su lugar. Sin embargo, al estar rotando, las partículas que forman el marcador sí tienen un determinado movimiento. Si yo hago esto, las partículas están moviéndose de esta manera. Entonces, al moverse, tienen una energía asociada a ese movimiento. Y es lo que ahora llamamos energía cinética rotacional. Entonces, en un sistema discreto, esta energía cinética rotacional va a ser la sumatoria de todas las energías cinéticas, o sea, de las energías cinéticas de todas las partículas. Es decir, que esto es igual a la sumatoria de un medio de la masa de cada partícula por su velocidad. ¿Ok? Pero nuevamente, estas partículas no se están moviendo de un lugar a otro, sino que se están moviendo de manera rotatoria. Entonces, estas partículas, la velocidad que tienen asociada sería una velocidad tangencial. O sea, hablamos de un movimiento circulatorio, bueno, tiene velocidad angular y tangencial, ¿ok? Que de hecho las dos están relacionadas. ¿Cómo se relacionaban? La velocidad tangencial es igual al angular por el radio. Así que bueno, esta velocidad tangencial sería la velocidad que tiene cada partícula. Si yo hago esa sustitución, en un medio de la masa por pi al cuadrado sería la velocidad angular al cuadrado por la posición de cada partícula al cuadrado. Si esto yo lo pongo al revés. El 1 medio puede salir de la sumatoria, porque sale como factor común. Nuevamente, todas estas partículas, como están en un mismo sistema, tienen una misma velocidad angular. Lo que va a variar es su velocidad tangencial. Por eso la velocidad tangencial nos lleva a la I. Y ahora lo que nos queda, reorganizando esto, nos queda esto. Que fíjense que es esto. ¿Qué es la sumatoria de las masas por su posición al cuadrado? Lo vimos hace un rato. ¿Qué es esta expresión? La sumatoria de las masas por su posición al cuadrado. Momento de inercia. Es decir, que yo puedo reescribir la energía cinética, puedo reescribir la energía cinética rotacional
rotacional de un sistema, o sea, de un objeto que está discretizado en función de su momento de inercia. Entonces, esto me queda que la energía cinética rotacional es igual a 1/2 del momento de inercia por su velocidad angular al cuadrado. Si tenemos un objeto que está rotando con una velocidad angular determinada y conozco su momento de inercia, en base a ese eje de rotación, puedo calcular la energía cinética que tienen las partículas de ese objeto por medio de esta ecuación. Consulta. Diga. Cuando omega por R es igual a la velocidad tangencial y lo metes en la sumatoria, ¿no tendría que también aplicar la sumatoria del omega cuadrado? El omega no tiene I. Porque el omega es el mismo para todas las partículas. Están a un mismo radio. O sea, que sale el factor común, digamos. Sí. Ok, listo. Sí, tal cual. Así que bueno, claro, por ejemplo, si yo quisiera calcular la energía cinética de este marcador idealizándolo a un cilindro, y digo, bueno, se está rotando de esta manera, con una velocidad angular, no sé, de 4 radianes sobre segundos, de esta manera, es decir, que su eje de rotación pasa en medio, yo conozco el momento de inercia en base a ese eje de rotación, y si me da la velocidad angular, yo puedo saber cuál es la energía cinética rotacional de ese objeto. Es decir, la energía cinética que tienen las partículas al moverse circularmente en ese objeto. ¿Se entendió esta parte? Aparte de ese, creo que 2 más. No, la semana que viene lo sí, hay muchos temas. Probablemente sea unos 4 ejercicios, pero lo bueno es, o sea, fíjense que la mayoría de estos temas son secuencias, entonces mi ejercicio puede abarcar más de bien. Y teóricamente no. A lo mucho triángulo, por ejemplo, tenemos que demostrar que ¿cómo? Cuando hicimos el centro de masa del triángulo. Claro, eso sí, porque eso es centro de masa en sistemas continuos. A eso me iba. O sea, algo como eso sí puede salir, porque eso hicimos ejercicios de ese estilo. Pero esto de demostrar que Demostrar que la energía cinética es esto, no. Esto no. ¿Me acuerdas la fórmula de Cantz? Sí, exacto. Igual yo sí permito que usen formulario. Sí. O sea, el que estudia, aunque tenga las fórmulas, no va a poder, el que no estudia, aunque tenga las fórmulas, no va a poder resolver. Así que para usarlas, aunque teniendo el formulario, tienen que haber practicado. Digamos. Sí, yo les voy a traer un simulacro. No se preocupen.
Y el parcial va a ser muy parecido. No igual, pero el mismo formato. Sí, sí, las voy a dar yo. Bien. Ok, entonces, el último tema de hoy es el teorema de Steiner, y también se lo conoce como el teorema de los ejes paralelos. Que este teorema nos sirve para conocer el momento de inercia de un objeto con respecto a un eje de rotación que es paralelo a un eje que pasa por el centro de masa del objeto. Por ejemplo, si yo tengo, digamos que esta es una barra uniforme, imagínense eso. El centro de masa queda en medio, ¿no? Un eje de rotación que pase por el centro de masa sería algo así, ¿no? Sería si yo hiciera rotar de esta manera, o sea, ubicar el eje aquí. Ustedes saben cuánto vale eso, lo calculamos hace un rato. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera saber cómo es el momento de inercia en un eje que en lugar de quedar ahí en el centro de masa, quede, no sé, un poco más acá, como a un cuarto, digamos? Pero ese eje es paralelo a este otro eje que acabamos de estudiar. Entonces, este eje es paralelo a un eje de rotación que pasa por el centro de masa. ¿Cómo puedo calcular eso? Por medio del teorema de Schneider de una manera más fácil, en lugar de hacer todo el cálculo que hicimos hace un rato. Y eso básicamente es como esta fórmula. El momento de inercia con respecto a un eje de rotación que es paralelo a otro eje que pasa por el centro de masa es igual al momento de inercia de dicho eje que pasa por el centro de masa más la masa del objeto por esta distancia al cuadrado, siendo de la distancia entre esos dos ejes, es decir, entre el eje que pasa por el centro de masa y el eje salud, y el eje del que queremos encontrar el sistema de inercia, el momento de inercia. Esto es un puente. Okay, entonces, por eso se llama teorema de los ejes paralelos, porque solo funciona si el eje de rotación para el que queremos encontrar el momento de inercia es paralelo a un eje que pasa por el centro de masa y que nosotros conocemos el momento de inercia. Y para esta parte es solo esa ecuación. Ya vamos a ver cómo se pone en práctica. A poner esto por acá.
No puedo. Vamos a hacer... ¿Hasta aquí estamos claros? Por hoy, hasta aquí llega la teórica. Vamos a hacer ejercicio. Bien. G4. 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 ¿Cuántas guías hay? No había visto tanto. Bien, vamos a empezar con este ejercicio. Lo hacemos un poco más complejo. Esto es bastante sencillo. Ejercicio 1 de la guía 4. Una rueda en forma de cilindro hueco que rueda está sometida a un torque de 10 newtons por metro debido a la fricción de su eje. El radio de la rueda es de 0,6 metros, su masa es de 10 kilogramos y está rotando a 175 unos por segundo, o sea, radianes sobre segundo. Bien, determinar tiempo que demora la rueda en detenerse y cuántas revoluciones dará antes de detenerse. Entonces, datos. Es un cilindro hueco. Una rueda que tiene forma de cilindro hueco. El torque es de 10 y el radio de 0,6. metros. ¿Qué más? Tiene una masa de 10 kilogramos. Y está rotando a 175 radianes sobre segundo. Bien, nos pide cuál es el tiempo que demora hasta detenerse. Es decir, que esta es su velocidad angular, digamos, inicial, por eso le puse el S. Entonces, lo primero que nos pregunta es cuánto tiempo demora hasta detenerse. Es decir, hasta que su velocidad angular es 0. Bien, si vamos a las tablas, el momento de inercia de un cilindro hueco, digamos, esto es un cilindro y está hueco, para que ruede significa que hace esto, ¿no? Entonces su eje de rotación está en el medio, digamos, ahí. En una de las imágenes que les mostré, nos dice que el momento de inercia de un cilindro hueco
en ese eje de rotación es m por r al cuadrado. Entonces, nos piden el tiempo, significa que tenemos que aplicar cinemática rotacional. Si nosotros recordamos las ecuaciones de movimiento circular, esto es más aceleración por tiempo. Donde esto quedaría, que es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la aceleración angular. Velocidad final sé que vale 0, inicial me dio el problema, pero no tengo la aceleración angular. Y aquí viene lo de la dinámica rotacional. Nos dice que este cilindro hueco está teniendo un torque igual a 10 newtons por metros. En mi formulario, ¿hay alguna fórmula que me relacione el torque con la aceleración angular? Esta. El torque que nos da es el torque de la rueda, es decir, es el torque total, digamos, es el único torque que tiene. Entonces, ese torque es igual al momento de inercia de esta rueda por la velocidad angular. Entonces, de aquí yo puedo despejar la aceleración angular, perdón, es igual al torque dividido para el momento de inercia. Sustituyo valores, esto me da 10 newtons por metros, dividido para la masa, que es 10 kilogramos, por R, que es 0,6 metros, y esto está al cuadrado. Bien. ¿Cuánto me da esto, chicos? 0,6 al cuadrado por 10. No, bueno, esto se va. 1 dividido para 0,6 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Eh, 2,78. Gracias. 2,78 y esto queda radianes sobre segundos al cuadrado. O 1 sobre segundos al cuadrado. Si hacen... si toman en cuenta que Newton es kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, si empiezan a eliminar cosas, va a quedar 1 sobre segundo al cuadrado. Pues, se los dejo de tarea. Háganlo ustedes en sus cuadernos. Bien, como ya tengo la aceleración angular, ahora sí puedo calcular el tiempo. Entonces, 0 radianes sobre segundos menos 175 radianes sobre segundos. Y lo para la aceleración. Ojo que cuando hacemos el cálculo acá, nos da el módulo de la aceleración angular, ¿no? Por eso es positivo. Pero como este movimiento está disminuyendo su velocidad, al aplicar esta fórmula, tenemos que poner que la aceleración angular es negativa, porque está desacelerando. Si no, les va a quedar un tiempo negativo que no tiene sentido. Esto es menos 2,78 radianes sobre segundos al cuadrado. Y esto, finalmente, menos dividido para menos más. Y esto me queda un tiempo de 63 segundos. Dígame. Esta fórmula de aquí no tiene en cuenta si la aceleración es negativa o positiva, si está haciendo acelerar o desacelerar el sistema. Entonces, cuando haces el cálculo, te da positivo. Pero cuando usas las fórmulas de cinemática circular o rotacional, tienes que tomar en cuenta que cuando la partícula está disminuyendo su velocidad angular, la aceleración es negativa. Entonces tienes que imponerle ese negativo, porque si no te va a salir un tiempo negativo.
Es lo mismo que haberle puesto el menos acá directamente. Pero es mejor ponérselo después a manera conceptual. Bien, y el B pregunta, ¿cuántas revoluciones dará antes de detenerse? Sabemos que se detuvo en 63 segundos. ¿Cómo podemos calcular las revoluciones? Las revoluciones están relacionadas con cuánto se desplazó angularmente, si lo pensamos como cinemática circular, ¿no? Entonces podemos acudir a la ecuación de la posición angular de un movimiento circular uniformemente variado, que lo vimos la semana pasada. La posición angular en un tiempo es igual a la inicial más la velocidad angular por el tiempo más un medio de aceleración angular por el tiempo cuadrado. Esto, evaluado en 63 segundos, me dará la posición con respecto a su posición inicial, es decir, el desplazamiento angular. Velocidad inicial es 175 radianes sobre segundos por el tiempo, que son 63 segundos, más un medio, nuevamente, la aceleración angular es negativa, menos 2,78 radianes sobre segundos al cuadrado por 63 segundos, y esto al cuadrado. Esto me da 5.508,09. Estos son radianes. Pero me pide cuántas vueltas dio. Entonces, ese es el desplazamiento angular. ¿Cuánto se desplazó de manera angular? Ahora, eso está en radianes. Ahora hay que pasar a vueltas. ¿Cómo? Habría que multiplicar por el factor de conversión. ¿Cómo es el factor de conversión de radianes a vueltas? Una vuelta son 2 pi radianes. Ahí voy. Número de vueltas sería los 5.508,09 radianes multiplicado por el factor de conversión, que es que una vuelta son 2 pi radianes. ¿Cuánto me das? 86,74 vueltas. Perdón, ¿me repites? 876,64 vueltas. Gracias. Bien, entonces son las vueltas que dio hasta que se detuvo. ¿Cuál era la fórmula que pusiste al principio? ¿La de qué? Esta. No, la del punto medio. Ah, esta Sí. es la fórmula de la posición angular de un MSV, que es el movimiento circular. En este caso es eso, es un movimiento circular uniformemente variado. Sí, para este tema tienen que manejar las ecuaciones del MSV, que son básicamente esa de ahí y esta de acá. La posición angular y la velocidad angular. ¿Preguntas sobre eso?
Sí. Ahora vamos a hacer el ejercicio 8 de la guía 4. Bien, el ejercicio 8 dice: dos objetos cuelgan de dos cuerdas unidas a dos ruedas capaces de girar respecto a un mismo eje del modo que se indica en la figura. El momento de inercia total de las dos ruedas es de 40 kilogramos por metros cuadrados. Los radios son R1 1,2 metros y R2 igual a 0,4. Si la masa 1 vale 24 kilogramos, calcular el valor de la masa 2 para que el sistema esté en equilibrio. O sea, es un objeto, digamos una polea, que está compuesta de dos ruedas, una más chiquita, otra más grande, pero las dos se mueven juntas en base a un eje de rotación que está al medio de las ruedas, ¿ok? Estas ruedas se mueven en sentido antihorario. Bien, entonces, datos. R1, 1,2 metros. R2, a ver, 0,4 metros. El momento de inercia de todo el sistema, del sistema que está compuesto por las dos ruedas, es
40 kilogramos por metro al cuadrado. Bien. Y nos preguntan. Ítem A. Si M1 vale 24 kilogramos, ¿cuánto vale M2? Y además nos dice que el sistema debe... ¿Qué significa que está en equilibrio? Todo el sistema. El equilibrio rotacional y translacional. Ajá. Entonces, muy bien. Entonces, significa que tenemos que establecer el diagrama de cuerpo de cada uno de los dos y ver qué podemos sacar. Bien. Como está en equilibrio, esto de todo el sistema es igual a 0. Todo el sistema es el sistema que está por las dos ruedas, ¿no? En base a el eje de rotación que pasa por el medio de las dos ruedas. Entonces, esta cuerda tiene una tensión 1 que está ejerciéndose sobre la rueda 1. Perdón, no, estamos igual de tensión 2. Y el de acá tiene una tensión 1. Entonces, el sistema tiene, ¿cuántos torques tiene? ¿Cuántas fuerzas hay en el sistema de las ruedas? Hay dos, ¿no? La que está ejercida por la tensión 1 y la que está ejercida por la tensión 2. Torque 1, torque 2. Bien, el torque de la fuerza 1 sería, nuevamente de acuerdo a mi convención de signos, haría que gire hacia al sentido antihorario. Eso quiere decir que va a ser positivo el 1. Y el 2 haría que gire en sentido horario. Entonces sería negativo. Esto es igual a 0. Bien, el torque 1 sería igual a la fuerza 1 por la distancia entre la fuerza hasta el eje de rotación, que sería de aquí a acá, ¿no? Y eso es, perdón, estamos hablando del 1. Sería acá, acá. Y eso es el radio, ¿no? Sí. ¿Se ve eso? Entonces, T1 por radio 1. Menos T2 por lo mismo. Sería radio 2. Y este es igual a 0. Bien. Voy a llamarle ecuación 1 a él. Profe, Dígame. si yo pongo la tensión para arriba, ¿está mal? La 2, La tensión, la tensión 2 para arriba. claro, está mal. Porque esta tensión viene ejercida por este peso, por esta cuerda, por este peso. Ah, ok. Está yendo hacia abajo. Yo pensé que cuando el otro iba para abajo, que se iba para arriba. La masa 2 iba para arriba. O sea, eso sí pasaría si no se moviera, perdón, si se moviera, pero aún así esta fuerza, la fuerza que está ejerciendo la tensión es hacia abajo. Recuerda que las fuerzas siempre son del cuerpo hacia afuera. Uh-huh. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué puso el giro para la izquierda? Arriba. En realidad el ejercicio no lo dice, por conveniencia. Creo que no lo dice, ¿no? Por conveniencia. Igual para esta primera parte dice que el sistema está en equilibrio, pero vale la pena como escoger un eje, digamos. Uh-huh. Igual, como está en equilibrio no importa, para la siguiente parte sí importa. Sí, hacia dónde se mueve. Por ahora no. Entonces, bien, esto con respecto al sistema de las poleas. Ahora apliquemos igual la segunda ley de Newton, pero para cada una de las masas. En este caso, estas masas no se están moviendo de manera circular,
pero sí, digamos, pero podemos aplicar la segunda ley de Newton lineal, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. En el cuerpo 1 tenemos hacia abajo el peso y hacia arriba la tensión, que es la misma cuerda, es la misma tensión 1. Cuerpo 2, peso 2 hacia abajo, tensión 2 hacia arriba. Entonces, cuerpo 1, sumatoria de fuerzas es igual, como está en equilibrio, esto es igual a 0. ¿Qué tenemos de fuerzas en el cuerpo 1? Tensión y peso. Tensión 1 menos peso 1, que sería M1 por G. Y esto es igual a 0. A esta voy a llamarla ecuación 2. Y para el cuerpo 2 hago lo mismo. Ahora 0 porque está en equilibrio, ¿no? Exacto. Todo el sistema de las poleas, perdón, de las ruedas y el cuerpo, todo está en equilibrio. O sea, hay equilibrio rotacional y traslacional. Es decir, que estas dos sumatorias son iguales a 0. Para el cuerpo 2 hago lo mismo. En el cuerpo 2 tengo tensión 2 menos el peso 2 por la gravedad igual a 0. Uso lo mismo para arriba o para abajo porque da lo mismo porque es igual a 0. Que ponga los signos al revés, da lo mismo. Esto es igual a 3. Esta es ecuación 3. Ahora, tengo 3 ecuaciones que saqué a partir de las condiciones de equilibrio. De la primera, conozco los radios, no conozco las tensiones. De la segunda, conozco la masa 1, no conozco tensión 1. Y de la tercera, no conozco masa 2, ni conozco tensión 2. Lo que me pide el problema es la masa 2. Así que bueno, ¿qué harían ustedes? ¿Perdón? Tensión, me escuché de 2 personas. No, está bien. La tensión 1, porque tenés la masa 1. Claro. Sí, puedo calcular la tensión 1. Puedo empezar por ahí. ...24 kilogramos por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto da esto? ¿Perdón? 0,2. Esto da newtons. Bien, tengo tensión 1. ¿Qué puedo hacer? Puedo meter esa tensión 1 en la ecuación 1 y calcular la tensión 2. ¿Por qué hago eso? Porque si tengo la tensión 2, con la ecuación 3 puedo calcularla más. Entonces, sustituyendo tensión 1 en ecuación 1. Voy a despejar tensión 2. Tensión 2 es igual a tensión 1 por radio 1 dividido para radio 2. Esto me da 235,2 newtons por 1,2 metros. Dividido para 0,4 metros. ¿Cuánto me da esta tensión? ¿700? Gracias. Bien, y ahora que tengo la tensión 2, puedo despejar la masa de la ecuación 3.
despejo masa 2 es igual a tensión 2 dividido para la gravedad. 705,6 newtons dividido para 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da? ¿72? Bueno, verifiquemos. Entonces, fíjense que tenemos 3 ecuaciones y se fue poco a poco. Otra manera de haberlo hecho más directo, si no querían ir calculando las tensiones, era despejar ambas tensiones y meterlas directamente acá. La única incógnita que les iba a quedar es la masa. Son 2 maneras diferentes. Pueden irlo haciendo poco a poco o pueden meter todo en una sola. ¿Se entendió hasta aquí? Bien. Estábamos en este movimiento, ahí sí tenemos que hacer el integrado del grupo libre de la polea. Está en movimiento. Habría que ver si se lo necesita. De hecho, ahorita vamos a ver que ahorita el ítem B es moviéndose, pero me parece que basta con la fuerza rotacional, con el torque. No puedo adelante en todo eso. Igual que eso está desubicado, está conocido, desubicado. ¿Cuánto lo Claro. Bien. Bien, para el ítem B dice, si se colocan con suavidad 12 kilogramos sobre la parte superior de M1, calcular la aceleración angular de las ruedas y la tensión en las cuerdas. Entonces, aquí hay 2 cosas importantes. Primero, las tensiones para esta parte no son las mismas que las que acabamos de calcular, porque son 2 escenarios diferentes. Es el mismo sistema de poleas, o sea, las 2 ruedas en conjunto, pero ahora se adiciona un peso extra que va a hacer que se empiece a mover. Como se mueve, hay aceleración, por tanto las tensiones van a cambiar.
Es importante que no confundan las tensiones que calcularon antes con las que les pide ahora el problema. Y lo segundo es definir hacia dónde se está moviendo en base a la lógica, ¿no? Estando así solo, está en equilibrio. Ahora dice que encima de esta masa se pone 12 kilogramos. Si se pone 12 kilogramos, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia la derecha, porque está, perdón, en sentido antihorario, porque le estás poniendo peso acá. Entonces se va a mover acá. Bien. Por eso fue que puse el movimiento así. Que me adelanté. Entonces, ahora la masa 1 va a cambiar. La masa 1 en este ítem, ya no va a ser 24 kilogramos. Sino que va a ser 24 kilogramos más 12. Esto me da 36. Esta es la masa 1 para este ítem. Y nos pide la aceleración angular de las ruedas y la tensión en las cuerdas. Bien. La aceleración angular va a ser la misma para ambas ruedas. Sí, ¿verdad? Porque estamos hablando de ángulos, las dos se están moviendo en conjunto. Las aceleraciones tangenciales en ambas cuerdas, ¿van a ser iguales? No, porque difieren por el radio, ¿ok? Esas dos cosas son la clave en este ejercicio. Bien, entonces, empecemos. Bien, el sistema de ruedas. Ahora esto ya no está en equilibrio, se va a mover con una determinada aceleración angular. Eso quiere decir que la sumatoria del torque es igual al momento de inercia de este sistema de ruedas por la aceleración angular. Y los torques cualitativamente son los mismos de antes. Un torque ejercido por la tensión 1 y otro torque ejercido por la tensión 2. Ahora sí, para acá, positivo. Entonces, tensión 1 por radio 1 menos tensión 2 por radio 2. Y esto es igual a momento de inercia por la aceleración angular. Para esta parte no conozco ni tensión 1 ni tensión 2. Esta es la primera ecuación que tengo. Ahora vamos con los cuerpos que están colgando. Cuerpo 1. Segunda ley de Newton, lineal. Sumatoria de fuerzas, ahora ya no está en equilibrio. Como se mueven, como este sistema de ruedas tiene un... Ajá. ¿Por qué se mueve para ese lado si hay más peso? Hay más peso acá. O sea, cuando estaban ellos dos solos, estaban en equilibrio. ¿Ya no pesa más 72 kilogramos? No, sí pesa 72 kilogramos. Se mueve para acá seguramente por una cuestión de tensión y de torque. Ah, porque es un peso de... Sí, ajá. Pero basándonos como en la primera parte, si antes, a pesar de que 72 kilogramos es más que el de acá, está en equilibrio, si ahora le pongo peso acá, Sí. pues se va a caer hacia ese lado. Bien, entonces, cuerpo 1, sumatoria de fuerzas. Esto se está moviendo así, ¿no? Entonces todo lo que va hacia el sentido del movimiento positivo y todo lo que va hacia el otro lado negativo. Tenemos peso y tensión. Entonces, esta sumatoria de fuerzas es igual a la masa 1 por esta aceleración 1. ¿Qué tenemos en el cuerpo 1? Tenemos peso 1
menos tensión 1. Es decir, masa 1 por G menos tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración 1. No conozco esto, no conozco esto. Cuerpo 2. Lo mismo. Sumatoria de fuerzas es igual a masa 2 por aceleración 2. Esto, como se mueve así, aquí se mueve de abajo hacia arriba. Es decir, que la tensión es positiva y el peso es negativo. Entonces, tensión 2 menos masa 2 por gravedad es igual a masa 2 por aceleración 2. No conozco esto, no conozco esto. Y eso tengo ecuación 3. Ahora, ¿qué pasa? Tengo 3 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tengo? Tengo tensión 1, tensión 2, aceleración 1 y aceleración 2. Tengo 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Eso no se puede resolver. O sea, así como está, es imposible resolver un sistema de 3 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Qué pasa? La masa 1 se mueve porque la rueda grande se mueve. La aceleración que tiene la masa 1 es la misma aceleración tangencial que tiene la rueda 1. Y esto es lo mismo acá. Claro, puedes hacer una relación con los radios y ¿Y qué? aceleraciones tangenciales. Y aceleraciones angulares. Claro, bueno, Porque esas aceleraciones tangenciales están relacionadas con la aceleración angular, que esa sí es la misma para todas. ¿Ok? O sea, A1 es diferente de A2. ¿Ok? Pero las aceleraciones tangenciales son igual a la velocidad, perdón, a la aceleración angular por el radio que tenga. ¿Ok? Entonces, el cuerpo 1, esta aceleración 1 es la misma que la aceleración tangencial de la rueda 1. Entonces, yo puedo reescribir esa ecuación en base a la aceleración angular. Entonces, esto me queda masa 1 por la gravedad menos tensión 1 es igual a masa 1, y en lugar de esta aceleración es la aceleración tangencial en la rueda 1, que es igual a la aceleración angular, ¿por qué radio? Si estamos hablando del cuerpo 1 que está gobernado por la rueda 1, sería por el radio 1. Y ahora esta, vamos a ponerla como ecuación 2. Hago exactamente lo mismo con el cuerpo 2. La diferencia es que el cuerpo 2 está gobernada por la rueda 2. Entonces, tensión 2 menos masa 2 por la gravedad es igual a la masa 2 por aceleración angular y por el radio 2. Y esta es mi nueva ecuación 3. Y ahora reviso. ¿Qué incógnitas tengo? Acá tengo T1, T2, aceleración angular. Acá tengo T1, aceleración angular, y acá tengo T2, aceleración angular. ¿Cuántas incógnitas tengo? 3. T1, T2 y aceleración angular. Y tengo 3 ecuaciones. Esto es un sistema de 3×3. Ahora sí lo puedo resolver. ¿Se entiende por qué pudimos reescribir las ecuaciones? Bien. Y bueno, para este ejercicio no se puede hacer lo que antes hicimos de paso a paso, sino que toca despejar
T1 y T2 de estas dos ecuaciones y escribirlas acá, porque en cada una hay dos incógnitas diferentes. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar y sustituir. Es decir, la ecuación 2 ahora va a ser, voy a despejar T1. T1 es igual a M1 por gravedad menos M1 por aceleración y por radio 1. Y en la ecuación 3 voy a despejar T2. Masa 2 por aceleración angular por radio 2 más masa 2 por gravedad. Ahora sí, reemplazo o sustituyo T1 y T2 en la ecuación 1. En lugar de escribir T1 y T2, escribo las expresiones de allá. Entonces, T1 va a ser M1 por G menos M1 por alfa por R1. Todo esto está multiplicando R1 menos M2 por alfa por R2 más M2 por gravedad por R2 es igual al momento de inercia por alfa. Entonces ahora tengo una ecuación con una incógnita donde la única incógnita es alfa. Porque el momento de inercia me lo da el problema. Me dijo que el momento de inercia del sistema es 40 kilogramos por metros al cuadrado. Y ahí lo que queda es despejar. Así que háganlo ustedes y les debe salir 1,365. 1,365 radianes sobre segundos al cuadrado. Bueno, 1 sobre segundos al cuadrado. Fíjense que para este problema, para cuerpo 1 y 2, se aplicó diagrama de cuerpo libre, segunda ley de Newton lineal, y para el sistema de ruedas se aplicó la segunda ley de Newton circular. Circular. Y nada, de ahí acordarse que la aceleración angular es la misma para ambas ruedas, y que las aceleraciones tangenciales, o sea, cada cuerpo, sus aceleraciones pueden ser igualadas a las aceleraciones tangenciales de las ruedas que le corresponde a cada uno. Una vez que se tiene eso, se puede calcular, simplemente se sustituye acá y se puede calcular T1 y T2. Y les debe dar 284 newtons y T2 744,92. ¿Se entendió el ejercicio? Bien, terminen de copiar.
Y si yo voy a nada, pero vamos a ver si creo que Ahora vamos bien con estos temas. O sea, algunos los entienden de práctica, pero entienden más o menos cómo van los ejercicios. Si tienen alguna duda, pueden hacerla sin problema. Sube 36. Vamos a hacer un ejercicio que es del tema del teorema de los ejes paralelos. Ejercicio 4, no, ejercicio 5, guía 5. Bien, en el ejercicio 5 tiene una varilla, tenemos una varilla de una longitud L y está unida a dos pelotitas. ¿Ok? Y dice que en los extremos hay dos esferas que cada una tiene una masa de 500 gramos, es decir, 0,5 kilogramos. 1, 2, 3, sí. Y 5 centímetros de radio. 0,05 metros. La varilla tiene una longitud de 30 centímetros y tiene una masa de 60 gramos, es decir, 0,06 kilogramos. Nos pide calcular el momento de inercia de este sistema respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa por su centro. Y nos dice que el momento de inercia de las esferas en medio, cuando pasan por su centro de masa, vamos a ponerle I1, 2, bueno, y esferas. El momento de inercia de las esferas en ese eje es 2/5 por la masa y por el radio de las esferas al cuadrado. El momento de inercia de la varilla es igual a 1/12 masa por L al cuadrado. Ok, entonces, nosotros sabemos que el momento de inercia de la varilla justo en su centro de masa es esto, y que los momentos de inercia correspondientes a las esferas
con respecto a estos ejes que pasan justamente igual sobre el centro de masa de cada una de las esferas, es 2/5 m por r al cuadrado. Ahora nos pregunta cuál es el momento de inercia de todo este sistema con respecto a este eje. Para calcular un momento de inercia que tiene como varios, básicamente lo que se hace es que se suman los momentos de inercia. Entonces, por un lado, el momento de inercia total va a ser igual al de la varilla, que justamente pasa por ahí, o sea, está sobre ese mismo, entonces directamente lo sumamos, más 2 veces los de las esferas, pero voy a ponerles una comilla, porque esos momentos de inercia son con respecto a este eje, que son paralelos, exactamente. Entonces lo que hay que hacer es que hay que aplicar el teorema de ejes paralelos. Nosotros sabemos que el momento de inercia con respecto a este eje es este, lo mismo para acá. Ahora necesitamos saber cómo es el momento de inercia de estas esferas con respecto a este de acá. Como estos dos ejes son paralelos, podemos aplicar el teorema de Schneider. O sea, que es este de aquí. Entonces hay que aplicar esta fórmula para este I'. Entonces, momento de inercia del sistema es I varilla más 2 veces porque son dos esferas, ¿no? Sí. Y están ubicadas a la misma distancia, básicamente. Aplicando sería el momento de inercia del centro de masa, o sea, el momento de inercia con respecto al eje que pasa, al eje paralelo que pasa por el centro de masa de las esferas. Claro, sería eso. Es decir, este de aquí, ¿no? 2/5 por la masa por el radio al cuadrado, más la masa del objeto en cuestión, que es la masa de las esferas, y por la distancia de al cuadrado. Esto 2 veces porque son dos esferas. ¿Cuánto valdría D? ¿Qué sobre 2? L sobre 2, O no, sería desde aquí solo hasta aquí. N sobre 2 más R. R. Exactamente. Como es hasta el eje paralelo, que es este de aquí, hay que sumarle el radio de la esfera. Entonces, el D va a ser L sobre 2 más el radio de la esfera. Es decir, 0,3 metros dividido para 2 más 0,05 metros. ¿Cuánto da esto? Gracias. 0,15 más 0,20, sí. Y nada, ahora lo que toca es sustituir. Ya sabemos cuál es esa distancia. Y 0, o sea, el momento de inercia total va a ser 1/12 de la masa de la varilla, que es 0,3 metros. Perdón, ¿qué? 0,06 kilogramos. Por la longitud de la varilla, que es 0,3 metros, y esto al cuadrado, más 2 veces 2/5 de la masa de las esferas, que son 0,5 kilogramos, por el radio de las esferas, que son 0,05 metros al cuadrado, más la masa de las esferas, 0,5 kilogramos, y por D, que es 0,2 metros. Cuadrado. Sí, gracias. Al cuadrado. Entonces, acá me queda kilogramos por metros al cuadrado, lo cual está bien, y acá también kilogramos por metros al cuadrado. Está bien. ¿Cuánto de esa suma, todo eso?
0,0414%. 0,014. ¿Asumiste? No, 41. 0,041. Sí. Bien, gracias. Kilogramos por metros al cuadrado. Es decir, que este es el momento de inercia de todo este sistema con respecto a este eje de rotación. ¿Se entendió? Bien, no me acuerdo si en las teóricas hay 2 ejercicios. Se los voy a subir. Váyanlos viendo y los vemos la semana que viene. ¿Ok? Pueden ir, chicos. Tanto esto como esto es ambas. La sumatoria de fuerzas y la sumatoria de torques deben ser. La sumatoria de más lento de Ah, no. Ok, esa era la pregunta. Cada persona. Ya fue. Debe haber una secuencia viendo como la aceleración con la velocidad angular. Habría que evaluarlo bien si es algo aplicado bien acá, no estoy segura. Bueno, ¿qué pasa? Imagina que queda así, así. Ay, no, no.